¿Soy el malo por revelar el secreto financiero familiar en la lectura del testamento, sabiendo que arruinaría la relación de mis hermanos? Soy un hombre de 45 años. Mis dos hermanos, Daniel, 48M, y Lisa, 42F, y yo crecimos en una familia de clase media alta. Nuestro padre, Robert, era un hombre de negocios muy exitoso y muy reservado sobre sus finanzas, pero siempre nos aseguró que el dinero nunca sería un problema. Daniel, el mayor, siempre fue el favorito de mi padre. Era la viva imagen de Robert, tanto en apariencia como en ambición. Cuando Daniel se graduó de la universidad con un MBA de prestigio, mi padre le dio un regalo para empezar: la inversión inicial para su propia empresa de desarrollo de software. No era un préstamo, era capital semilla, $500,000 estadounidenses de la época. Daniel juró que se lo devolvería a la familia 10 veces. Lisa, la menor, eligió un camino diferente. Estudió artes, se hizo terapeuta ocupacional y siempre vivió con modestia, trabajando en el sector público. Mi padre siempre la miraba con una mezcla de cariño y decepción. Cuando ella se casó con un profesor de historia, mi padre bromeó en el brindis sobre que, al menos, su marido era un profesional, aunque pobre. Para Lisa, mi padre ofreció un fondo de seguridad, un pago único de $100,000 estadounidenses para la entrada de una casa, con la condición de que ella nunca pidiera más. Mi padre dijo: Daniel tiene la ambición para multiplicar el dinero. Tú, Lisa, necesitas un colchón. Esto es justo. Y luego estoy yo. Siempre fui el mediador, el hijo del medio responsable. Estudié Derecho, me hice abogado corporativo y trabajé duro. Nunca pedí ayuda financiera. Mi padre me dijo que mi regalo sería la herencia principal y que me convertiría en el albacea y depositario de la verdad financiera. Aquí es donde entra el meollo del asunto, el secreto. Cuando mi padre me nombró albacea, hace unos 15 años, me hizo jurar que nunca revelaría la verdad a mis hermanos, especialmente a Daniel, hasta después de su muerte. Me mostró un conjunto de documentos que detallaban la verdadera situación de sus regalos iniciales, y me confió los libros de contabilidad de la empresa que había cofundado con mi madre, la cual era la fuente de nuestra riqueza. El secreto era este: el dinero nunca había sido un regalo de valor igualitario, y la empresa de Daniel estaba directamente ligada al patrimonio familiar. El regalo de Daniel. Los $500,000 estadounidenses no fueron solo capital semilla. Mi padre también le otorgó, de manera informal, el derecho a usar la patente de un algoritmo desarrollado por mi madre, quien había sido ingeniera y cofundadora de la empresa familiar, aunque siempre se mantuvo en la sombra. Mi padre nunca se lo dijo a nadie, pero mi madre, poco antes de morir de cáncer hace 20 años, había patentado este algoritmo y le había dado instrucciones específicas a mi padre de que ese activo debía ser dividido en 3 partes iguales. Robert, en cambio, se lo dio todo a Daniel. Peor aún, los libros que mi padre me confió demostraban que, durante los primeros 5 años de funcionamiento de la empresa de Daniel, esta había recibido inyecciones de capital secreto por un total de casi $2 millones estadounidenses a precios de hoy, maquilladas como servicios de consultoría. Daniel lo sabía y firmó los documentos, pero juró a sus hermanos, incluyéndome a mí, que en ese momento solo sabía la versión oficial de los $500,000, que todo era mérito propio y trabajo duro. Es decir, Daniel no solo recibió 5 veces más de lo que se dijo, sino que se convirtió en millonario gracias a un activo robado a mi madre y a la inyección secreta de capital de mi padre, el fondo de seguridad de Lisa. Los $100,000 estadounidenses que recibió Lisa no provenían de la cuenta personal de mi padre, sino de un fideicomiso menor que mi abuela había creado exclusivamente para sus nietos. Mi padre había liquidado ese fideicomiso un poco antes, pero lo presentó como una donación suya
para poder ponerle la condición de nunca pedir más. Lisa, con sus ingresos modestos, nunca sospechó. Mi herencia principal. Mi padre me había prometido que mi herencia sería la principal, es decir, el grueso del capital restante y la empresa familiar. Sin embargo, en el testamento oficial, que solo yo y el notario conocíamos, la empresa familiar, que ya no era tan grande, pues la mayor parte de su valor había sido transferido a la empresa de Daniel de forma indirecta, se dividía equitativamente entre los tres. La única cosa que me legó, principalmente, fue el apartamento que usaba como oficina, valorado en unos $300,000 estadounidenses. La mayor parte de la liquidez restante se dividía en partes iguales. En resumen, Daniel recibió secretamente unos $2,5 millones en valor y activos para empezar. Lisa recibió $100,000 de su propia herencia, que fue disfrazada como un favor. Yo recibí promesas. Mi padre murió hace 3 semanas. Desde entonces, Daniel ha estado actuando como el patriarca. Hablaba de cómo la familia debe apoyarlo a él, el pilar, y de que se aseguraría de que Lisa y yo estuviéramos cómodos. Lisa, por su parte, estaba muy preocupada. Me dijo que Daniel era su hermano favorito y que esperaba que él fuera un buen hombre de negocios y le ayudara un poco ahora que papá no estaba, incluso si papá le había prohibido pedir más. Ella estaba en la ruina. Su marido, el profesor, tuvo que dejar su trabajo por una enfermedad y sus facturas médicas la estaban hundiendo. Ella había llegado a un punto de desesperación en que me preguntó si yo creía que Daniel le prestaría el dinero necesario para cubrir los costes, incluso después de la prohibición de mi padre. Daniel, mientras tanto, estaba haciendo planes de expansión de su empresa. En la cena de después del funeral, me dijo con aire de superioridad: «Tú y Lisa tienen suerte de que yo sea un buen hermano. El testamento será justo, pero seamos honestos, el dinero no durará. Les daré una pequeña bonificación cada año de mi compañía, porque sé que ninguno de ustedes dos tiene mi visión para los negocios». El día de la lectura del testamento. Estábamos en la oficina del notario, los tres sentados. Yo era el albacea y tenía la responsabilidad de leer los extractos clave y entregar los paquetes de documentos. Cuando se leyó la parte de la división de activos, que era la división equitativa de las cuentas bancarias y de la empresa familiar, la pequeña, no, la de Daniel, Daniel sonrió a Lisa con esa superioridad condescendiente. Lisa estaba visiblemente decepcionada, pero aceptó el resultado. Fue mi turno de distribuir los documentos finales. Tenía 2 opciones: cumplir el juramento a mi padre, entregar solo los documentos legales oficiales y permitir que la farsa de la justicia y la superioridad de Daniel continuará. Lisa seguiría sufriendo en silencio y creería que su hermano era un genio hecho a sí mismo. Romper el juramento y revelar la verdad. Entregar a Lisa y Daniel una copia del legajo confidencial que mi padre me había dado. Los libros de contabilidad maquillados, el documento de la patente robada y la prueba de la liquidación del fideicomiso de la abuela. Miré a mi hermana, con su mirada derrotada, a punto de pedirle un favor a su exitoso hermano, y tomé mi decisión. Abrí el sobre marrón que tenía en mi regazo. No era el testamento. Le di a cada uno un sobre idéntico y dije: «Estos son los anexos que nuestro padre me confió como albacea, para ser entregados después de la lectura del testamento. Lamento tener que decirlo, pero el testamento oficial no refleja la verdad de cómo se acumuló o distribuyó la riqueza familiar durante las últimas 2 décadas». El caos se desató. Daniel se puso rojo como un tomate. Trató de arrebatarle el sobre a Lisa. Lisa, al ver su reacción, se aferró al suyo y empezó a leer. Mientras leía el documento que detallaba la transferencia de la patente de nuestra madre a la empresa de Daniel y las inyecciones secretas de capital por valor de $2,5 millones, empezó a llorar, no de tristeza, sino de rabia.
se dio cuenta de que no solo Daniel le había mentido toda la vida sobre su éxito, sino que su propio fondo de seguridad provenía de una herencia que había sido suprimida, lo que la había mantenido en la cuerda floja financiera durante años por la prohibición de pedir más. Daniel me gritó que había roto mi juramento, que había traicionado a nuestro padre y que había destruido a la familia por un poco de venganza mezquina. Me acusó de ser un cobarde por esperar a que mi padre estuviera muerto para sacar a la luz estas calumnias. Mi respuesta fue simple. El juramento que hice fue a un hombre que sistemáticamente te robó a ti, Lisa, y me usó a mí, OP, para perpetuar una mentira que te puso a ti, Daniel, en un pedestal que nunca mereciste. El testamento puede ser legal, pero la verdad también merece ser heredada. Lisa se levantó, le arrojó el sobre a Daniel a la cara y se fue sin decir palabra. No ha hablado ni con él ni conmigo desde ese día. Hace 48 horas. Daniel está intentando demandarme por difamación, lo cual es ridículo. Soy abogado y los documentos son irrefutables. Me dice que yo sabía que esto pasaría y que lo hice a propósito para arruinar su relación con Lisa y para vengarme por no haber sido el hijo preferido. Mi dilema. Sabía exactamente qué pasaría. Sabía que al revelar la verdad, destruiría la relación artificialmente cordial de mis hermanos y expondría a mi padre como el manipulador que era. Pero creí que Lisa merecía saber por qué siempre había luchado y que Daniel merecía caer del pedestal que él mismo y mi padre habían construido.